Buenas tardes, amigos televidentes. Hoy es martes. La semana parece que va a ser larga, fruto de la tanta noticia de los ciclones y de la lluvia y esas cosas. Nosotros estuvimos aquí ayer advirtiendo de lo que podía suceder en la parte este de los Estados Unidos, y los hechos nos han dicho que son las cosas un poquito hasta más graves de las que podíamos sospechar. Hay bastante noticias sobre eso. ¿Ha oído usted hablar? Así es, sí. Así es. Pasó por Estados Unidos afectando varios estados, sí. Y cosa increíble que en Estados Unidos el tren esté suspendido, que hayan suspendido más de 14.500 vuelos, aeropuertos, sí. Nacionales e internacionales, aeropuertos domésticos. Y también de eso es difícil llevar la cuenta. Exactamente, que son muchos. No, que se generan a cada momento. Sí, a cada momento llega un grupo y alquila un avión y se va. Así es. Entonces también está en los trenes, como le dije, todos los trenes también suspendidos, que son una gran cantidad, cubren toda la ciudad de Manhattan. Y el caso de los buses, que también un buen sistema de transporte masivo de buses. Y los subterráneos están llenos de agua, de que en 4 o 5 días se restituye de nuevo el transporte de los metros y el tren. Esos túneles que unen que unen ciudades, la, sí. Ciudad de New York, New York, Manhattan, sí. Queens, Manhattan. Hay por lo menos 3 túneles que lo unen con Brooklyn, y el Lincoln Tunnel, que es muy importante, que lo une con el resto del país hacia el sur. Y llegaron a tener hasta 11 pies de agua en un túnel. Sí. Ahí se ve lo importante que es la previsión. 11 pies, estamos hablando más de 3 metros, 3 metros de altura, es decir, un nivel de un apartamento, para que la gente tenga más o menos la idea. Sí, lleno de agua. Prácticamente 2 personas, el tamaño de 2 personas, sí. Hacia arriba. Tomaron la decisión muy temprano. Aquí una persona que nos llamó en la tarde nos dijo que ya a la hora que estaba pasando este programa ayer tarde ya habían ordenado suspender el transporte por las carreteras principales, esas que unen al país de norte a sur. Además de eso, también otra cosa que es increíble, el cierre de los puentes. Usted sabe que cuando cierra un puente ya están comunicadas incluso 2 ciudades cercanas. Pero hay algunos de esos puentes. Por ejemplo, el caso del puente Washington Bridge en Nueva York y el Golden Gate en San Francisco tienen una oscilación normal de, sí. Casi 10 metros, sí. Sin que haya ventarrones, sin que haya ¿Es tan alta? ¿Centímetros será? No, eso tiene tanta. Yo no sé cómo lograron eso. Eso es demasiado. Sí. En el caso son colgantes. Sí, sí. En el caso del Washington Bridge, tú crees a veces que te van a sacar el vehículo y te lo van a tirar arriba en tiempo normal. O si una brisa normal de la que cruzan por el cauce, por la luz de un río, sí, pueden moverte el vehículo de tal manera que tú crees que te lo van a sacar. Imagínate en estas condiciones. Es decir, que los puentes necesariamente hay que cerrarlos. Y hay otro que es muy estrecho, el de Razana, sí, que une a Staten Island con Brooklyn, sí, que así se dice el puente estrecho. Sí. El caso es que ha llegado una tormenta a la parte este de los Estados Unidos, y esta generación no tenía noticia de algo similar. Sí, por lo menos nadie recuerda. Inclusive se llevan récords, por ejemplo, para el caso del sistema subterráneo de trenes,
que es algo que lo que más se puede afectar en caso de una inundación. Sí. Que desde 1908, no, desde hace 108 años, es decir, sería 1904. ¿Son varias generaciones entonces? Son varias generaciones. Sí. No se registra que el tren fue afectado por una inundación como esta, que impidiera su circulación normal. Lo que indica que son más de una generación en la que no han visto un fenómeno de esta naturaleza. Y otra cosa, José Manuel, para lo que critican mucho cuando República Dominicana está cayendo agua y que se va la luz y que el sistema colapsa rápidamente, que vean que también la superpotencia pasa igual cuando hay fenómenos naturales donde hay mucha agua, una gran cantidad de agua, y eso, la República Dominicana ha caído 4 veces la cantidad de agua que cayó en Estados Unidos. Lo que pasa es que no está acostumbrado a eso, y además lo otro es que las casas norteamericanas no son de concreto, las casas norteamericanas son de madera. De madera y otros materiales. Y un revestimiento por fuera. Y otros materiales mucho más livianos que la propia madera. Usted vio un edificio, creo que de 6 niveles o 4 niveles, se le fue la fachada entera, solamente con el viento que hubo ayer. Pero hubo lugares que el viento, había la energía eléctrica, la acción del viento produjo cortocircuito. Sí, y incendio también. Mucho incendio. Muchas viviendas se incendio que el agua que cayó no pudo pagar. Exactamente, así. Sí, porque lo que pasa es que ahí se mezcló también el gas, que está por tubería, y la madera de la casa, que son altamente inflamables. Sí, es un hecho, y no sabemos hasta ahora cuantificar lo que ha pasado allí, porque a los precios americanos las cosas tienen otra dimensión. Y restaurar la vida en esa zona donde fueron dañadas las viviendas y la infraestructura, como el agua, la energía eléctrica. Estamos hablando que llegó un momento de más de 3 millones de personas sin energía eléctrica. Sí. Y no sabemos cuánto estarán sin agua a estas alturas. No, igual, mucho más. Sí. Mire, José Manuel, los daños materiales se saben que son muchos. Demasiado. Por suerte no murieron tanta gente, porque hasta ahora van 11 gente. 16. El 16 subió ya, la última. Hay 16 personas, pero para la magnitud del hecho no son tantas personas. No. Porque mire, por Haití no pasó, murieron más de 44 y de 12 desaparecidos. También en Estados Unidos, eso de los trenes cerrados es algo increíble, porque nadie se puede movilizar allí. No, ni por buses ni por ninguna parte. La parte este de los Estados Unidos no funciona sin el sistema colectivo de transporte. Imposible. Sí. Entonces eso va a llevar que la ciudad esté paralizada por varios días también. Se cree que está el sábado. Sí, entonces ese ciclón que se juntó con un frente frío hacia allá, ocasionó en Virginia grandes cantidades de nieve, es decir, montones de nieve que cayeron, y produjo lo que se llama la granizada, que es la nieve más ya convertida en hielo, es más pesada y hace más daño. Peligrosa. Hace daño, hiere personas, vehículos, casas, derriba árboles, le tumba todas las ramas verdes a los árboles, lo quema. Entonces, es algo que realmente ha sido impactante para los norteamericanos. Y sucede precisamente 6 o 7 días antes de unas elecciones. Eso iba a hablar de ese tema también. Antes de unas elecciones, lo que pone a los candidatos a cambiar el discurso. Eso le iba a decir, que hasta ahora ustedes saben que hay un empate técnico entre los dos. Obama creo que le lleva un 1% a Romney, y están ahí, cabeza con cabeza. Sí. Pero esta tormenta puede perjudicar a ambos. Dependerá cómo Obama se maneje en este proceso de crisis. Sí. El que puede llevarla de ganar, depende cómo lo maneje Romney, es Obama, porque esto le da oportunidad de él actuar
programas sociales ayudando a la gente y enfrente de la problemática. Sí. Y como él tiene el Estado en sus manos y es un problema en un momento de crisis, él puede manejar más fácilmente las ayudas y dependerá con el manejo que él le dé. Puede perjudicarle o beneficiarle, dependerá de él. Es un protagonista solo ahora. Sí. Porque a él le toca por ley hacerle frente a las crisis. Obligatoriamente. Sí, y todos los líderes locales tienen que reportarse a él. Y Ronnie no puede hacer nada porque tiene que parar obligatoriamente la campaña. ¿Y en qué condiciones saldría Ronnie a la calle a ayudar a la gente? ¿Y quién lo va a recibir? También. Exacto, porque nadie está en ánimo de estarse reuniendo en mítines mientras tiene su casa y su familia que tiene que reorganizar. Exactamente. Eso no es posible. Va a haber muchas noticias desde los Estados Unidos en los días por seguir, a medida que se vayan revelando las secuelas de lo que sucedió, porque solamente tenemos noticias de los lugares que son bien informados, donde hay televisión, reporteros y esa cosa, pero hacia esa zona del interior, y hay que saber que ese fenómeno tenía una distancia desde su centro de 840 millas. Es decir, cubría, es decir, para los amigos televidentes, cubría más de 1.3 kilómetros, 1.300 kilómetros en su rango, es decir, en su diámetro. Sí. Todo por donde él pasaba cubría hasta 2 y 3 estados juntos, con velocidades por encima de 120 kilómetros, 125. Lo que es es algo... Hay que pensar todo lo que ha pasado por ahí. Y por encima de tierra, Sí. Por encima de tierra. Porque estamos hablando de los daños que puede ocasionar el agua, pero también el viento. Estamos hablando de los daños que puede ocasionarle a la vivienda. Pero dentro de esa vivienda hay electrodomésticos, dentro de esos edificios hay locales comerciales con mucho alimento, mucha ropa, mucha maquinaria, efectos electrodomésticos. Y el agua pudo llevarse animales, ganados, destruir... todos los vehículos en las calles también. Los vehículos en las calles. La agricultura, usted sabe que ahí hay buena agricultura en Estados Unidos. El caso, por ejemplo, de Katrina se concentró en una sola ciudad. Sí, un estado fue. Todos los daños fueron en New Orleans. Sí, exacto. Ahí fue donde todo, por la rotura de un dique. Catastrófico. Sí, catastrófico. Sí. Pero ahora es más amplio. Sí, así es. Bueno, nos solidarizamos con los residentes de la parte este de los Estados Unidos que han pasado por esto. Nuestra gente, nuestros familiares, los dominicanos, la mayor parte viven precisamente en la zona donde fue afectada. Esperemos que los daños no han sido mayores, los dominicanos se la saben arreglar. Y recordar que en el Caribe ese mismo ciclón hizo mucho daño. En Jamaica, en Cuba. En Cuba se está hablando de más de 20.000 casas afectadas, es decir, entre casas destruidas totalmente y casas dañadas. Entonces es un fenómeno que ha hecho mucho daño. La muerte de los haitianos, la muerte de los cubanos, que murieron 11 por aplastamiento. Usted sabe que las casas en Cuba son muy viejas y las casas se caían y ahí fue que mató la mayor cantidad de gente en Cuba. Entonces este fenómeno natural ha hecho mucho de que en 4 o 5 días se restituye de nuevo el transporte de los metros y el tren. Esos túneles que unen que unen ciudades, la ciudad de New York, New York, Manhattan, Queens, Manhattan. Hay por lo menos 3 túneles que lo unen con Brooklyn. Y el Lincoln Tunnel, que es muy importante, que es de la que podíamos sospechar. Hay bastante noticias sobre eso. ¿Ha oído usted hablar? Así es. Pasó por Estados Unidos afectando varios estados. Y cosa increíble que en Estados Unidos el tren esté suspendido, que hayan suspendido más de 14.500 vuelos, aeropuertos nacionales e internacionales, aeropuertos domésticos.
Y también de eso es difícil llevar la cuenta. Exactamente, que son muchos. No, que se generan a cada momento. Sí, a cada momento llega un grupo y alquila un avión y se va. Así es. Entonces también está en los trenes, como le dije, todos los trenes también suspendidos, que son una gran cantidad, cubren toda la ciudad de Manhattan. Y el caso de los buses, que también un buen sistema de transporte masivo de buses. Y los subterráneos están llenos de agua. Lo une con el resto del país hacia el sur. Y llegaron a tener hasta 11 pies de agua en un túnel. Sí. Ahí se ve lo importante que es la previsión. 11 pies, estamos hablando más de 3 metros. 3 metros de altura, es decir, un nivel de un apartamento. Para que la gente tenga más o menos la idea. Sí, lleno de agua. Prácticamente el tamaño de 2 personas, sí. Hacia arriba. Tomaron la decisión muy temprano. Buenas tardes, amigos televidentes. Hoy es martes. La semana parece que va a ser larga, fruto de la tanta noticia de los ciclones y de la lluvia y esas cosas. Nosotros estuvimos aquí ayer advirtiendo de lo que podía suceder en la parte este de los Estados Unidos, y los hechos nos han dicho que son las cosas un poquito hasta más graves.